Y bueno, López Obrador causó sorpresa y críticas en algunos sectores por otro tema, tras asegurar que antes intervenía, según sus palabras, respetuosamente en el Poder Judicial, por intermediación del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Y Saldívar ya dijo que nunca le había hablado a ningún juez para instruirlo. Las críticas de expertos llegaron de inmediato. Para hablar y profundizar sobre este tema, me acompaña esta noche Rogelio Zacarías Rodríguez, él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor, gracias por estar acá con nosotros. Comenzaría preguntándole, ¿qué le parece estas revelaciones del presidente en su conferencia mañanera? No es un rumor ni nada inventado, él mismo lo dijo, pero bueno, me gustaría su opinión. En primer lugar, muy buenas noches, Rey Rodríguez. Le agradezco la invitación y inmediatamente comento que lo expresado por el señor presidente en su conferencia mañanera crea cuando menos, o por decirlo menos, una presunción de que efectivamente el presidente de la República, que es un poder en una república como es la mexicana, de los tres poderes, titular del Ejecutivo, tenía, digamos, una respetuosa comunicación con el presidente de otro de los poderes, que es el Poder Judicial, con el entonces ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, para tratar, voy a usar los términos, o para abordar temas sensibles de la justicia mexicana. Solo decir, Rey Rodríguez, para la audiencia de este importante medio CNN, que en México el presidente de la Corte también lo es del Consejo de la Judicatura Federal. Y esto significa que en el sistema constitucional mexicano, este presidente de la Corte y del Consejo tiene realmente un control administrativo sobre magistrados y jueces. La negativa del señor ministro Saldívar, es decir, yo no llamé a ningún juez, a ningún magistrado o magistrado para insinuarles o para pedirles o para darles instrucción sobre cómo resolver un asunto o revisar algún asunto de naturaleza política, es una declaración que se toma de buena fe, pero cierto es que en esa dualidad el Consejo de la Judicatura, él como presidente, tiene un peso específico relevante. Y la declaración del señor presidente de la República deja una, por decirlo menos, deja una duda si realmente hay una independencia judicial o si hay jueces de consigna a partir del poder presidencialista de este momento, el señor presidente de la República. Por un lado, profesor, por un lado, Saldívar, como usted bien decía, dice que él nunca le dio orden a ningún juez, pero algunos se preguntan, bueno, pero muchas veces se le veía en Palacio Nacional viendo al presidente por una parte y también otros entendidos en el tema también dicen que muchas veces pues se dieron este tipo de señalamientos, de críticas anteriormente. No sé qué le parece. Bueno, es un hecho, y lo ha dicho el señor presidente, expresidente de la Corte del Consejo, Saldívar Lelo de la Rea, pues voy a usar sus palabras, que efectivamente había comidas con los presidentes, en este caso con el presidente Obrador, pero antes la ha habido con los presidentes, tanto de la República, con la Corte, y con las y los ministros. Pero es un hecho que desde que asumió la presidencia el señor presidente Obrador, y a partir de su presidencia hubo una enorme presión al Poder Judicial como nunca recuerdo en México. Y a la llegada del presidente Saldívar, el presidente Saldívar inicia una suerte de gestión para atemperar la presión. Y debe asumirse que dentro de ese papel político del presidente de la Corte se pueden haber abordado muchos temas en esos encuentros, efectivamente. Geográficamente, la residencia del Poder Ejecutivo, hoy Palacio Nacional, y la residencia de la Suprema Corte es caminando, pues se puede llegar caminando. Entonces, un acuerdo casi inmediato para Ya. tratar temas, si bien administrativos, reducción de salarios del Poder Judicial, que tanto ha estado en la mesa, pero Ajá. también para abordar probablemente expedientes sensibles. Es un hecho que a nivel mundial, en Claro. México no escapa de la presunción que hay jueces de consigna en uno u otro sentido. Y eso debilita, lamentablemente, y Profesor. como abogado y como académico debo decir que no es aceptable que exista un debilitamiento de la Ajá. independencia judicial. La independencia judicial es la base para un real Estado de Derecho, para una auténtica división de poderes y para un equilibrio republicano.
Si esto no sucede, entonces significa que estamos en problemas de aplicación constitucional. Profesor, y rapidito que se me acaba el tiempo, tengo un minutito nada más. ¿Esto ha cambiado o no a raíz de la salida de Saldívar? En efecto, ha cambiado y el presidente lo dijo. Con la ministra Norma Lucía Piña, que es la actual presidenta de la Corte y del Consejo, no existen ya esas comunicaciones. Hay una fractura que, debo decirlo, que es muy marcada. No hay un encuentro físico de titulares de los ramos del poder y, por lo tanto, tampoco hay esas conversaciones administrativas o judiciales. Esto podría ser saludable desde el punto de vista de separación de poderes. No dejo de mencionar que necesariamente existe un juego político, pero ahora en México no lo hay. Hay una ruptura entre el presidente de la República y la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.